Mis padres se conocieron estudiando en La Laguna Química y eran profesores de instituto y los destinaron a La Palma. Pues yo estudié en un colegio público, algo que le agradezco mucho a mis padres, porque mis padres al ser profesores no querían saber nada de monjas y curas. Querían volver a Gran Canaria, que era donde vivía mi madre. Consiguieron la plaza y volvimos. Yo volví directamente a los 12 años de la escuela pública al instituto. Era un instituto femenino. Bueno, conocí mucha gente que venía de otros colegios y de privados, de monjas y tal, y yo me he dado cuenta que yo estaba mejor preparada, ¿no? De repente se abrió la Escuela de Arquitectura de Las Palmas. En mi casa, no había opción a no estudiar. Tanto yo como mis hermanos teníamos que estudiar una carrera y entre más fuerte, mejor. Mi padre decía, bueno, arquitectura es una buena opción porque tiene una base técnica y científica muy fuerte. Y yo, por otro lado, tenía mucha inquietud artística. Bueno, era la carrera que juntaba pues las dos cosas y entre que había muchos profesores como Félix Juan Bordes, que fue mi mentor, fue mi profesor en la escuela, pero luego después fue el que me animó a entrar nada más acabar la carrera como profesora, ¿no? Creó un buen ambiente de trabajo en el departamento de proyectos de profesores jóvenes que los seguíamos incondicionalmente, ¿no? Y era capaz de dirigir un equipo muy bien. Desde siempre he mantenido una actividad paralela docente con la actividad profesional en mi despacho. No es que tuviera grandes encargos privados, no los tenía, ¿no? Nunca he tenido nada en el sector turístico, ni hoteles y tal, pero no porque no quisiera, sino porque no me los encargaba. Entonces, mi manera de conseguir trabajo era a través del concurso. El primero que hice fue unas viviendas unifamiliares en el medio rural. Era en la época de la transición, que al principio no había nada de trabajo. Empezó una buena política de viviendas sociales, muchas más de las que hay ahora. Y eran concursos donde se podía presentar cualquiera que acabara de terminar la carrera y si tu proyecto era el mejor, pues te daban el premio, ¿no? Y no había más. Ganó ese concurso que eran prototipos por regiones, ¿no? Era la región sur, la región del centro, y yo me gano pues la del sur y tal. En el jurado estaba el gran Sáenz de Oísa y eso para mí fue un orgullo, ¿no? Decir, contra, me ha jugado Sáenz de Oísa. A mí que no me dio clase, porque yo estaba aquí en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, ¿no? Luego se expuso en los nuevos ministerios en Madrid, se expuso por ahí en una itinerante y tal, y a raíz de eso, pues ya me encargan un grupo de viviendas sociales en un pueblo del sur de la isla, en Juan Grande. A ver, los libros que había en la escuela cuando yo estudiaba eran Le Corbusier, Mies van der Rohe y Alvar Aalto, y para de contar, 3 o 4 libros, y eso, pues me lo estudiaba bien. Y entonces, bueno, pues hay mucha influencia en esa primera obra corbusieriana. Al ser vivienda social y estar en un sitio del sur profundo, había que buscar elementos de la tradición. Utilicé pues los típicos muros de plataneras o de tomateras como límites del jardín, ¿no? Y una serie de elementos como locales. Se creó un premio que eso nos estimulaba mucho, el premio Manuel Dorá, y tuve un premio con esas viviendas. Al tener ese premio, pues me encargan otras. Esa, me estoy acordando que ha salido de portada de un libro que se llama Las arquitectas en la época de la transición, lo que da una muestra que en la transición ese era el tipo tema estrella. Las viviendas sociales, los colegios, todo lo que era obra pública, ¿no? Después de haber tenido esos premios, hay un consejero aquí que ya murió, se llama José Miguel González, que iba a ser el nuevo edificio de usos múltiples, donde unificar todas las oficinas de todas las consejerías, o sea, era un edificio muy grande, muy importante. Y entonces decidió encargarle a Maribel Correa aquí, porque había tenido también el premio Manuel Dorá y a mí el de Las Palmas.
Nunca me olvidaré de él porque fue el primero que confió en mí sola como mujer para afrontar una obra de arquitectura de envergadura, ¿no? Fue un edificio que confió en los sistemas industrializados, que era lo que yo creía en ese momento, ¿no? En paneles prefabricados de GRC, que curiosamente después de 30 años ya es imposible que te los hagan, pero en aquel momento conseguí que le dieran un acabado personalizado. Le di una tintada en la masa que recuerda a un Pollock, como unas manchas azules. Convierto un elemento prefabricado, industrializado, pero con una textura final muy personal, que solo está ahí. En aquel momento me interesaba, bueno, y me sigue interesando mucho el brutalismo paulista, ¿no? El de Sao Paulo, ¿no? Son piezas como muy fuertes, muy rotundas, despegado del suelo, que casi no se ven los pilares, ¿no? Yo quería conseguir algo parecido. Nos buscábamos otros colaboradores con otro profesor que había en la escuela, José Antonio Sosa, Miguel Santiago. Buscaba siempre en los concursos para compartir un poco no solo el trasvase de ideas, sino para poderlo afrontarlo económicamente, porque hacer un concurso es algo muy, muy caro, que no te pagan. Si lo ganas, sí, pero si no, no. De 10 concursos que te presentas, te sale uno, ese es el porcentaje. Ganamos los juzgados, la ciudad judicial de Las Palmas, ¿no? Hicimos un viaje a Sao Paulo, a la Bienal, a montar en el pabellón Ibirapuera de Oscar Niemeyer. Entonces ahí pues ya hicimos un recorrido por toda la obra de Niemeyer, fuimos a ver la casa de Lina Bobardi. Digamos, los juzgados se contaminaron un poco de ese brutalismo paulista, ¿no? En el tratamiento de los hormigones, con una materialidad un poco descuidada, ¿no? Con los encofrados como asentimientos. Era una mezcla, ¿no? Entre una envolvente high-tech y luego unos interiores como más brutalistas, ¿no? Nos arriesgamos mucho en la propuesta del concurso porque las bases te estaban pidiendo otra cosa, ¿no? Te estaban pidiendo el típico edificio compacto horizontal y en un momento dado decidimos que lo íbamos a fragmentar en torres, ¿no? Una pues para lo penal, otra para el contencioso, otra para el decanato, ¿no? Y que según el número de juzgados necesarios, pues subía más como un diapasón o bajaba más, ¿no? Como un código de barra, donde el penal es el más alto, eso quiere decir que el mayor número de casos y de juzgados es penal. Y luego pues había una estrategia medioambiental muy, muy clara, ¿no? Que era que las torres se fueran dando sombra unas a otras. Hay como una doble fachada que hace un tiro de aire y ventila la fachada naturalmente y bueno, pues toda la planta baja pública tiene una estrategia de ventilación natural a través de ventilaciones cruzadas que no hace falta tener aire acondicionado, ¿no? Entre medio, no cronológicamente, pero antes eh, hice la obra que quizás más cariño le tenga, que es la más pequeña, que es la Casa Ruiz, en el barrio San Cristóbal, que es para un amigo, ¿no? Que siempre un amigo que es artista, que siempre había soñado con vivir en ese pueblo hasta que consiguió un solar medio derruido, ¿no? Y se la pudo hacer. Un entramado también con mucha referencia de Le Corbusier, ¿no? Un entramado mondrianesco, ¿no? Muy, muy cartesiano, donde se van enmarcando la visión del mar y el horizonte es una línea más, que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Sobre todo cuando estás en ese tipo de territorio, que es la línea de flotación del suelo y cómo te relacionas con el horizonte, ¿no? Y ahí el suelo pues se levanta, simplemente con subir aquello
un metro, pues ya hay una visión diferente del mar y del horizonte, ¿no? Y que yo creo que es algo que está muy en la condición isleña, ¿no? La presencia del horizonte. Hay una vuelta a la ciudad. Y antes teníamos el patrimonio arquitectónico abandonado y ahora estamos viendo cómo se está volviendo a poner en valor. Y entonces, bueno, salió la casa consistorial, que lo que hicimos es, hay una doble operación, la envolvente y la primera crujía se rehabilita fielmente a como era, y el patio, que era como una manzana podrida, ¿no? Como si el interior estuviera podrido, lo sacamos y metimos un patio nuevo de madera, ¿no? Todo hecho con la madera que recuperamos de las vigas que se habían quitado, podridas, las limpiamos y hicimos una propuesta nueva, técnicamente muy compleja porque está colgada del techo. Es como si metes un mueble dentro de, de un patio, ¿no? Hace chuc, chuc, chuc. Me he convertido prácticamente en la conservadora del gabinete literario porque como no hay dinero para hacerlo todo una vez, pues vamos poquito a poco y cada año pues hacemos un salón, ahora estamos con la cubierta, ¿no? O sea, soy como la conservadora de ese edificio que hace que el edificio vaya ampliándose, va creciendo por un lado, va creciendo por arriba, creció una planta, creció dos, pero se conserva su ADN. La segunda vez que me invitaron a la Bienal de Sao Paulo, la primera fue con el edificio Usos Múltiples y el mismo comisario, al cabo de un montón de años, pues organizó otra Bienal de Arquitectura y llevamos los juzgados. Y ahí conocimos a un arquitecto chino que se llama Pei Sui, que ahora es famosísimo y en aquel momento no lo conocía nadie. Organizamos una exposición en la Galería Edes de Berlín y coincidió con que esta comisaria que también nos acompañó a Berlín, esta amiga mía, estaba haciendo una exposición de arquitectura en la Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje que organizaba hace años el gobierno de Canarias, ¿no? Y entonces yo le había hablado de este chino, oye, mira, este chino que no lo conoce nadie, es un tío interesante y tal. Y entonces lo invitó y como son los chinos muy agradecidos, después dice, igual hay algo para ustedes y tal. Y al cabo de un año así, nos llama y nos dice, mira, los invito a participar en un concurso restringido por invitación en el barrio de los Hutong en Pekín, que están justo al lado de la ciudad prohibida, ¿no? Y era como los barrios de los funcionarios en la época imperial china, ¿no? Expusimos en la Biblioteca Nacional, pero yo me di cuenta enseguida que o te quedabas allí un tiempito, unos cuantos meses, porque claro, aquello no era, tenías que regar un poco el producto, ¿no? Y o sea, no ir a enseñarlo, sino trabajártelo, hablar con el ayuntamiento, hablar con arquitectos locales. Había que hacer una energía y un despliegue que yo no estaba por la labor, sino, bueno, no, hicimos la propuesta, nos la pagaron y se quedaron con las maquetas, pero como eran tan bonitas, las repetimos al llegar aquí, yo las repetí otra vez, ¿no? Porque había unas hechas pintadas a mano, ¿sabes? Tengo una relación muy de mano con las maquetas, ¿no? No, no son maquetas 3D, sino me las hace un carpintero y luego yo pues le doy los acabados, las pinto, ¿no? O lo que sea, le pongo hasta los muebles. Ahora los concursos son licitaciones que tratan a los arquitectos como si fueran contratistas y es el que oferte los honorarios más bajos. Y luego los jurados son de jurados de funcionarios, que muchos son abogados, otros son, claro, no hay mayoría arquitectos, ya es la pura licitación al mejor postor y la arquitectura no se debe valorar como cualquier actividad artística por el coste, no el coste en sí de lo que cuesta la obra, sino por lo que tú vayas a cobrar. Tú cobras lo que tienes que cobrar. El arquitecto de este tipo, de despacho que no esté en una gran empresa, se está convirtiendo en un producto
para gente minoritaria, gente que aprecia el arte, gente que tiene dinero, gente que tiene, pero ya digamos la obra pública ya ha desaparecido, ¿no? Ya la obra pública ya es el mejor postor, el más barato, el tal, ¿no? Queda ya poco.